Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y es un placer acompañarles. Y esta noche nuestra invitada, Anabel Belloso, diputada del FMLN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Un saludo especial a toda la población que mira este programa y que se informa a través de este medio y sobre todo para discutir, ¿verdad? Intercambiar opinión sobre los principales temas de interés que están ocurriendo en nuestro país. Y también agradecemos a ustedes por su sintonía y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, diputada, hay varios temas que queremos aprovechar esta noche para hablar, pero en términos generales vamos a los más importantes. Quizá es la resolución de la Cámara de Familia que ordena suspender el decreto legislativo pues, que contiene reformas a la ley de la carrera judicial. Se conocía este día. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, creo que es una decisión justamente apegada a derecho, privilegiando pues el orden, digamos, de la jerarquía en el marco de las leyes, teniendo en cuenta y tomando como base un tratado internacional que está sobre los marcos legales nacionales, donde se pues enmarca, digamos, el respeto a los derechos de las personas adultas mayores y en este caso específico, tomando en cuenta también ya una legislación nacional que tiene que ver con una aprobación que hubo en el marco de la legislatura anterior para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, el trato digno, también en las condiciones o su derecho al trabajo, a pesar de pues tener ya una edad adulta. En este caso, nosotros cuestionamos desde el primer momento las reformas a la ley de la carrera judicial porque no obedecen a lo que en el discurso se planteó para justificar esa medida que sin duda es un paso más para el control total del otro órgano de Estado, que en este caso es el órgano judicial, hasta los niveles pues de incidencia directa del presidente Bukele a través de su mayoría en la Asamblea Legislativa, aprobando esta iniciativa que le permita mover las piezas a nivel de jueces, magistrados, violando ya por completo lo que podría haber de independencia judicial, tratando de jubilar vía decreto a jueces y juezas solamente por tener más de 60 años o más de un tiempo de servicio, que en este caso específico son 30 años, y argumentando una depuración por un sistema corrupto, ¿verdad? Según lo manejaban ellos, donde no hay un procedimiento establecido, no se habla de investigaciones para comprobar que una persona debe ser separada de un cargo, como ya están normados ciertos procedimientos y que fácilmente pudieran aplicarse para evitar, ¿verdad?, lo que ellos dicen que quieren hacer con esa reforma. Así que creo que quienes interpusieron, en este caso, ese recurso ante la Cámara, era porque está en su derecho, ¿verdad? Estaba en el legítimo derecho y apelaron justamente ante una Cámara de Familia en el marco de que son las responsables también de velar por los derechos de las personas adultas mayores y en este caso así ha sido emitida la resolución que tiene un carácter obligatorio, ¿verdad? Tiene que ser de obligatorio cumplimiento y al no hacerlo pues también podría derivarse en el incumplimiento del deber en actos arbitrarios que son delitos también tipificados en el Código Penal de nuestro país. En la resolución se ordena al presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea abstenerse de realizar actos que contravengan derechos humanos, decía contra los demandantes, lo que presentaron el escrito, como también decía a los jueces de más de 60 años. Sí, nosotros lo dijimos desde el momento en que se aprobó esta reforma, que no podía ser que vía decreto se estuviera jubilando a funcionarios y funcionarias sin garantizárseles también sus derechos, un debido proceso ante una situación como esta. Además que se supo después, bajo algunas investigaciones, solicitud de información a través de las oficinas de acceso a la información pública, que en esta situación podrían estar más de 250 jueces y juezas en el país, poniendo en riesgo también procesos sensibles
para nuestro país que están en marcha y que muchos de los jueces que están encabezando estos procesos estarían, digamos, entrando en esta categoría y separados de los procesos que ya están, como en el caso de la masacre del Mozote, en el caso particular también nosotros como partido que tuvimos la pérdida de 2 militantes en el marco de la campaña electoral el día 30 de enero de este año, donde murieron 2 personas militantes de nuestro partido del municipio, del departamento de San Salvador, perdón, a manos de funcionarios de la Policía Nacional Civil asignados en el Ministerio de Salud. También este juez hoy se conocía que iba a estar separado porque está en el marco en el rango de la edad que el decreto abarca. Lo que hay que aclarar es que, como lo dije, es de obligatorio cumplimiento y lo que las medidas cautelares buscan es que no entre en, digamos que no se, que a pesar de que ya está vigente porque ya fue publicado y la misma Corte ayer a través de un comunicado, hay que recordar, la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional fue impuesta por un golpe el 1 de mayo, también por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, estaba diciendo ya que iba a empezar a implementar. Lo que hoy las medidas dicen es que no debe tener efecto el decreto aprobado para las reformas de la ley de la carrera judicial, debe suspenderse todo efecto, debe acatarse las medidas y en este caso hace también, pues, digamos, dentro de las medidas se mandata que se comunique a la Corte, se comunique a la Asamblea para que también se abstengan de emitir otro tipo de disposiciones que pongan en riesgo los derechos de las personas adultas mayores bajo el esquema, pues, de lo que podría haber significado que este decreto entre en vigencia. Nosotros creemos que la exigencia hoy está en que se cumplan esas medidas, porque tenemos antecedentes suficientes para considerar de que no se le va a dar, digamos, el reconocimiento a esa medida emitida por la Cámara de Familia, porque ya vemos cómo en otras circunstancias se ha violentado las leyes, se ha violentado la Constitución, a fin de ir cumpliendo la agenda que Bukele quiere, que este gobierno quiere para satisfacer sus propios intereses, aun cuando esto significa violentar derechos de la población y en este caso específico de personas adultas mayores que fungen como funcionarios en el órgano judicial. Ahora, de oficio, la Corte Suprema de Justicia puede conocer el caso o tiene que llegar un abogado o la misma Asamblea Legislativa, presentar un escrito si es que ellos quieren analizar esa resolución. ¿O cuál sería el procedimiento en este caso? En este caso tendría que haber o interponerse, ¿verdad?, un recurso para no, en este sentido es para que no entre, para no atender las medidas cautelares, tendría que solicitarse, según tengo entendido sería ante, en este caso la Sala de lo Civil por tratarse de la Cámara de Familia y esta es la que tendría que resolver. No la Sala de lo Constitucional. No la Sala de lo Constitucional, tendría que ir por donde fue, digamos, emitida a la Sala de lo Civil. Pero en todo caso yo esperaría que se atienda las medidas y no se recurra a ese otro paso que obviamente lo da, ¿ves? El procedimiento está habilitado, sin embargo, por lo que ha significado en la vida, digamos, y en la vida profesional de estos jueces y juezas que se han pronunciado, han salido incluso a la calle haciendo uso de su derecho a manifestarse, exigiendo que se les respete sus garantías y en este caso la estabilidad laboral que está siendo violentada vía decreto y que en todo caso nosotros, como lo digo y reitero, esperamos y apelamos a que estas medidas cautelares sean aplicadas. Ahora, paralelamente ya se conocía algunos jueces que ya dijeron públicamente, mire, yo no voy más, daban el plazo hasta el próximo viernes, pues ya que el sábado podría entrar en vigencia, y algunos dijeron, bueno, yo me voy a acoger a este decreto de retiro, otros decían simplemente yo voy a renunciar, pero esto está ocurriendo paralelamente en los tribunales. Claro, creo que, bueno, cada quien también tiene la libertad de tomar sus decisiones, sobre todo en un contexto sumamente riesgoso, donde se ha conocido que otros jueces han sufrido persecución, donde sabemos que hay un ambiente donde las voces que cuestionan, que critican, y en este caso a nivel de jueces muchos, que desde antes de esas reformas habían tenido planteamientos apegados a la ley, al debido proceso, cuestionando algunas acciones
del actual gobierno y de la misma Asamblea Legislativa a través de decisiones que se han venido tomando en estos primeros meses de la legislatura, y por lo tanto es válido que las personas pues consideren mejor no entrar en una contradicción o en un conflicto ante la emisión de esta reforma a la ley de la carrera judicial, y pues es decisión personal. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esa reforma es inconstitucional, empezando por eso. La facultad para solicitar reformas en materia del órgano judicial es únicamente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hubo, pues desde el nacimiento de la iniciativa, hay una inconstitucionalidad, dado lo que establece el artículo 133 de nuestra Constitución, y luego el contenido, que obviamente es perverso porque tiene otros fines, no los que se argumentó al momento de su aprobación. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, diputada, también tenemos que hablar un poco del discurso del presidente, un discurso, hay que decirlo, bastante corto, 5 minutos, 5:50 duró específicamente lo que se retransmitió en la cadena de hace unos momentos. En términos generales, ¿cómo vio el discurso del presidente de la ONU? Bueno, creo que es un discurso vacío, sin contenido, no es propio de un mandatario, y sobre todo en un espacio como la Asamblea General de Naciones Unidas, donde lo que se espera es que los presidentes, los mandatarios que asisten o envían sus discursos, en este caso a través de videos, hagan compromisos de cara al plan que tienen de desarrollo para los países que gobiernan, y en este caso hubiese sido un espacio donde Bukele tendría que haber explicado qué planes en materia económica, en materia social, tiene para superar, ¿verdad? Claro, los impactos, por ejemplo, de la pandemia, de la fuerte crisis económica que golpea día a día a las familias salvadoreñas, de otras problemáticas que siguen siendo una realidad y que en los últimos meses, según los datos que se han conocido, se han incrementado, como es el caso de la migración, donde vemos ausencia de acciones, ni siquiera de pronunciamientos por parte del gobierno y de las autoridades competentes, que en este caso es Cancillería. Vemos cómo también a través del discurso, entre líneas, uno puede fácilmente identificar que se busca la aprobación o validación de las acciones que han estado cometiendo el actual gobierno Bukele y sus diputados desde la Asamblea Legislativa, en el sentido que trata de justificar que cuando alguien, en este caso no hizo alusión directa a su persona, sino que dijo que cuando se ha tratado de hacer las cosas, no se ha encontrado apoyo, sino que crítica. Y en esto, obviamente, es tratando de justificar sus actos que han estado afuera de todo marco legal, incluso de lo que la Constitución de la República establece, y donde la comunidad internacional, con preocupación en muchas ocasiones, como el 9 de febrero del año 2020 en la militarización de la Asamblea Legislativa, el golpe al órgano judicial el pasado 1 de mayo, la destitución del fiscal y luego la imposición también fuera de los procedimientos y sin justificación de funcionarios a la medida de Bukele, ha generado obviamente en la comunidad internacional preocupaciones. Y yo creo que él aprovechó esos escasos minutos en los que habló desde siempre, como lo hace, haciendo uso o alusión más al sentimentalismo, a frases, que a verdaderos compromisos. La Asamblea General de las Naciones Unidas justamente debe también, digamos, utilizarse como un espacio, una plataforma para destacar la importancia de las relaciones multilaterales. Cada vez se espera pues que las relaciones entre los países sean de cooperación, donde haya relaciones ganar-ganar, ¿verdad? Esa cooperación que permita que los países que enfrentan más dificultades para alcanzar un verdadero desarrollo integral que impacte de manera positiva la vida de su población, pues puedan contribuir, digamos, otros países que van más avanzados, a que nadie se quede atrás. Ahí es asumir compromisos, pero vemos que a través de ese discurso, como en el día a día lo experimentamos quienes estamos acá, hay una alta improvisación, no hay planificación, y eso creo que es el reflejo. Cuando no hay, digamos, un plan, un programa, no hay indicadores, porque no se habló nada de eso, de la situación real que vive el país ante los problemas que aquejan a la gente, que se ven reflejados día a día y que además la gente los plantea también a través, por ejemplo, de estudios de opinión, donde es el tema económico, el mismo tema de la inseguridad,
que siguen siendo las principales problemáticas, no se dijo nada. Ahora, lo que sí mencionó el presidente, dijo que hoy no iba a cuestionar el modelo de cómo se llevaba a cabo la ONU. Dijo El Salvador va, dijo, por el camino del desarrollo y vamos a buscar servir como ejemplo. Eso sí lo mencionó, ¿no? Sí, creo que sigue, digamos, reflejando un poco de soberbia en el sentido de desconocer la importancia de los espacios y la importancia que tiene el manejo de una política exterior, ¿verdad? Que sabemos que en este caso por Constitución le corresponde al órgano ejecutivo, pero hasta el momento no ha habido como un rol protagónico también en el establecimiento de una relación clara, digamos, a través de alianzas estratégicas con diferentes países del mundo. Se ha quedado como muy limitado. Yo me imagino que es porque justamente se cree, ¿verdad?, que todas las decisiones que han estado tomando abonan al desarrollo, cuando en la realidad vemos que esto contrasta con lo que la gente vive, incluso con medidas como el Bitcoin, porque se habla también, o él habló, hizo alusión al tema de la tecnología. Yo creo que nadie está en contra de la tecnología, pero la tecnología, ¿para qué? ¿Al servicio de qué? Es lo que se debe cuestionar. Yo creo que pueden hacerse críticas o cuestionamientos al modelo, porque lo hizo él desde el primer momento en su primera asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2019, a cómo ha funcionado el sistema de Naciones Unidas, pero no hay que desconocer que es un espacio en el que el país forma parte, hay compromisos que se asumen, principios básicos que se deben cumplir, y cuando obviamente se están rompiendo, porque se ha roto el orden constitucional, el orden de nuestro proceso democrático en el país, hay este tipo de planteamientos, porque no se quiere, digamos, ser tampoco cuestionado desde estos espacios. Yo lamento, porque al final debería de ser una ventana, ¿verdad?, una plataforma que comunique al mundo qué camino está tratando de impregnar este gobierno al país. Pero como sabemos que ha sido todo en el marco que desapegado, mejor dicho, al marco de las leyes y a la Constitución de nuestro país, obviamente es lo que tenemos y es el discurso que hoy se da. Un discurso corto, vacío, sin contenido, que no es propio de un presidente de una nación. Dijo, estamos ante una sociedad cada vez más despierta. ¿A qué se habrá referido con esto? Bueno, habría que ver, ¿verdad? Yo creo que la población justamente ha dado muestras de estar más despierta. El mismo 15 de septiembre creo que fue una clara muestra donde la población empieza a manifestarse, a perder el temor a expresarse, a pesar de que esto implique riesgos, porque sabemos que hoy no podemos decir que nos podemos expresar libremente, porque hay ataques incluso institucionalizados contra esas voces que se pronuncian en contra de las medidas del gobierno. Y creo que sí, en eso tiene razón, en el sentido de que la población, los diferentes sectores organizados de nuestra sociedad, los sindicatos, las mujeres, las juventudes, los estudiantes que salieron a la calle el 15 de septiembre, se pronunciaron en contra de muchas de las medidas que ha tomado el actual régimen, que tiene características autoritarias, que ya se califica como dictadura, y por lo tanto sí, ¿verdad? En eso creo yo que tiene razón en decir que la población cada vez es más despierta, es más crítica, hace sus valoraciones, y sobre todo cuando ve que los problemas que se enfrentan en el día a día no tienen solución, que no hay planteamientos claros en materia económica, social, que den respuesta a esas necesidades, obviamente la gente lo está resintiendo y se está pronunciando. Y es el camino que queda, porque si ves que los funcionarios que están en los espacios de toma de decisión no están actuando para favorecer, a pesar de que están ahí justamente porque la población les ha delegado una representación, lo que queda es buscar los otros medios, y en este caso la incidencia desde la organización y desde las diferentes formas de manifestación, como lo vimos el pasado 15 de septiembre, que es una medida que sin duda al presidente le impactó. Y fue organizada, él dijo, fue organizada por AREN y el FMLN, básicamente eso dijo, con sí, apoyo internacional. Viven diciendo que estamos desaparecidos, que somos irrelevantes, tratan de atacar o de deslegitimar también nuestra representación en la Asamblea, haciendo alusiones peyorativas como que somos los de la esquina, ¿verdad? Pero desde esa esquina alzamos la voz, denunciamos lo que no está bien y que va en contra de la gente, y lo seguiremos haciendo.
Yo creo que no es correcto desconocer que hubo en esa manifestación y en esa movilización expresiones diversas de la sociedad. Ya hacía yo mención, todos los sectores profesionales, los mismos jueces, veteranos, veteranas, sindicatos, organizaciones de mujeres, juventudes, estudiantiles, son las que salieron a la calle. No es buscar que tal persona convocó, tal persona o partido político lo hizo. Ahí hubo una expresión así diversa como es la sociedad salvadoreña. Y creo que la diversidad de convocatorias que hubo fue lo que permitió que se diera esa masiva movilización en un día simbólico, porque al final era el 15 de septiembre, el bicentenario de aquella fecha de independencia de la corona española, pero que hoy también tiene mucho significado en el sentido de que estamos en un claro retroceso en materia democrática, en materia de derechos humanos, y la población lo sabe y lo está expresando. Vamos a continuar hablando de este tema, pero tenemos que hacer una nueva pausa, ya volvemos. Muy bien, en el bloque anterior estábamos hablando de la marcha. Decía usted, es un mensaje que ha calado. ¿Por qué considera que este mensaje ha calado al presidente? Bueno, porque dedicó minutos del discurso en el marco del Bicentenario al inicio justamente para desacreditar esa movilización, para culpar a otros y en este caso a la comunidad internacional de una manera muy irresponsable, en el sentido de decir de que a través de financiamientos de la comunidad internacional se había dado esa movilización. Creo que haber tomado minutos del tiempo que hubiese sido dedicado para la conmemoración del Bicentenario en el marco de ese discurso, obviamente refleja que hubo un impacto. Y además, tratando de deslegitimar el esfuerzo, haciendo oídos sordos a las peticiones de la gente desde la calle, a los cuestionamientos y a los señalamientos, sin duda es eso, ¿verdad? Es no tener la capacidad de reconocerse como funcionario que pues ha cometido errores y que la población se los está señalando, y mucha incluso población que quizás en su momento confió en él o en los diputados que están hoy en la Asamblea Legislativa, pero que hoy manifiestan un descontento ante decisiones que se están tomando. Como ya hemos dicho, el tema, uno que es un ejemplo claro, el Bitcoin. Han hecho oídos sordos al clamor de la gente que de diferentes formas ha manifestado su descontento, su preocupación por la incertidumbre que esto genera, pero no han atendido esa petición de la gente y sigue en marcha la implementación de una medida que no es cierto que va a beneficiar, no es cierto que es para la inclusión financiera, sino que sabemos que el beneficio va a quedar en unas pocas manos privadas a costa de los recursos de todos y todas. Esa fue una de las consignas o banderas que se alzaron en la marcha del 15 de septiembre, como muchas otras más, principalmente también a los graves retrocesos que ha habido en materia democrática, en la instauración, digamos, de un control total prácticamente en unas pocas manos, reflejadas a través de Bukele y de su gobierno, de su grupo, donde está pues controlando las instituciones para favorecer sus propios intereses y no dar respuesta a los problemas que vive el país. Creo que quizás lo que creían que iban a hacer en el marco del Bicentenario y que se venía como anticipando, tratando de dejar un mensaje de que era ya la refundación de la República, quedó opacado por el pueblo, por la población, a través de la manifestación que hubo el 15 de septiembre, que fue la verdadera conmemoración del Bicentenario, sobre todo expresando que está una población en resistencia, en defensa de las conquistas, de lo que le ha costado a nuestro país alcanzar, colocar las bases de un proceso democrático, porque veníamos en construcción de nuestro proceso democrático. Yo crecí después de la firma de los acuerdos de paz, valoro cada uno de esos procesos que ha vivido el país, que ha permitido que la pluralidad de pensamiento se exprese de manera libre, llegue a los espacios de toma de decisión, haya alternancia en el poder, incluso que el mismo Bukele esté ahí, es producto de esos esfuerzos donde hubo vidas ofrendadas para que se pusiera fin a una dictadura y que hoy estamos retrocediendo a eso. Creo que no es lo que las generaciones actuales ni futuras queremos ni merecemos para el país, y ver una población que está en disposición de salir, manifestarse, exigir sus derechos
declararse en resistencia en el marco del Bicentenario de la Independencia, pues obviamente supera cualquier otro espectáculo que se haya podido realizar a puerta cerrada, rodeado de militares, como lo que hizo Bukele en su cadena. La comunidad internacional pues está poniendo atención a lo que está pasando en El Salvador. Prueba de ello es esta relación que no está en su mejor momento con el gobierno de los Estados Unidos. Pues recientemente la encargada de negocios confirmaba la sanción, la incorporación, más bien dicho, de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional a la lista. Angel, es un mensaje bastante fuerte. Bueno, yo creo que como país, como población, debemos, y lo hemos señalado, ¿verdad? Y justamente se ha señalado desde el 1 de mayo como esos magistrados impuestos, magistrados que responden a los intereses de quienes los han puesto ahí, que en este caso son funcionarios a la medida de Bukele, que van a obedecer lo que se les diga desde el otro órgano de Estado, que rompen con ese rol contralor que debe existir de pesos y contrapesos entre órganos de Estado. Son funcionarios que llegaron ahí fuera de los procedimientos que la ley establece, sin justificación, porque se destituyeron funcionarios legítimamente electos según los procesos que la ley establece para colocar a estos otros que le permitan tener control total a Bukele. Obviamente son acciones que desde ese momento fueron cuestionadas, no solo por Estados Unidos, sino que por otros países también a nivel internacional, por organismos que velan por los derechos humanos, por la democracia, cuestionando este tipo de decisiones, que es el reflejo justamente de la consolidación de un régimen que obedece a características autoritarias de control total para, como lo decimos, consolidar ese poder en unas pocas manos, y en este caso en Bukele. Entonces, más allá de que hoy hay una acción puntual de un país, que en este caso es Estados Unidos, que lo hace en el marco de lo que ellos consideran de sus leyes, creo que es una acción que fue cuestionada por muchos, no solamente por Estados Unidos. Lo que hay que tener en cuenta en el caso particular de las relaciones con Estados Unidos es que siempre debería privilegiarse y ponerse en el centro los más de 3 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos. ¿Cree usted que están en riesgo? Es que cualquier medida podría poner en riesgo justamente las aspiraciones que tiene nuestra comunidad de salvadoreños en el exterior, muchos de ellos luchando todavía por obtener un estatus legal permanente, por ejemplo, que sabemos que con el esfuerzo de su trabajo día a día contribuyen a la economía del país, ¿verdad? Ya el tema de las remesas creo que ronda el 25% del PIB, es decir, es significativo el aporte que se hace a la economía, y en esto también la relación comercial, que sigue siendo el principal socio comercial de nuestro país. Por lo tanto, no es posible que se limite o se vea solamente en una vía este tema, ¿verdad? Más allá de que obviamente hoy se hace alusión a la defensa de la soberanía, se cuestiona el tema de la injerencia, pero lo que se está defendiendo ahí, porque lo que, digamos que la consecuencia que trae el tema de la incorporación o no de funcionarios, y en este caso de los 5 magistrados impuestos a una lista dada por Estados Unidos, tiene repercusiones como la pérdida de visas, por ejemplo. Entonces, salir a la defensiva, como lo ha hecho Bukele, no es defender la soberanía de nuestro país, sino defender su acción al imponer a estos funcionarios en el órgano judicial, en la Corte Suprema de Justicia, porque lo vemos a menudo prácticamente ofreciendo al mejor postor, y en este caso en el marco del Bitcoin, vuelvo a este tema, diciendo ahí están terrenos en la playa, en el volcán, casi vendiendo las tierras al mejor postor. Como lo digo, no se trata realmente de una defensa de la soberanía del país, sino que se siente altamente cuestionado por sus acciones, que no solo Estados Unidos las cuestiona, como lo digo, sino que ha sido la comunidad internacional y obviamente también diferentes organismos los que han cuestionado esas acciones inconstitucionales que han violentado y roto el Estado de Derecho en nuestro país y los avances que teníamos en el proceso democrático y de derechos. Podría haber incluso, dejó la posibilidad a la encargada de negocios, de más sanciones o incorporar a otros actores a una lista. Pues claro, eso ya es, como lo digo, decisión en este caso de Estados Unidos, lo hace en el esquema de lo que ellos consideran, ¿verdad? Es difícil anticipar
lo que pueda suceder, pero lo que digo también, como lo mencioné hace un momento, es que en este sentido específico de Estados Unidos habría que poner siempre en el centro a nuestra comunidad de salvadoreños en el exterior que residen en ese país, que es la mayoría justamente, y las implicaciones que esto podría traer, que creo yo que es lo que al final sería un impacto directo a la población y no lo que hoy estamos viendo, que en todo caso se está, digamos, quitando visas a unos funcionarios que están ahí, que han sido impuestos y que no les importó, digamos, poner en riesgo la credibilidad de su profesionalismo al aceptar estar en esos espacios, aun cuando se sabe que su elección fue fuera de todo el marco legal. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos al último segmento de debate y por supuesto la participación de ustedes a través de las diferentes plataformas para nuestra invitada esta noche, Anabel Belloso, diputada del FMLN. Vamos a la voz de Mao Hernández para algunas de las preguntas que nos han enviado muy gentilmente a través de las redes sociales. Mao, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a la diputada Belloso. Vamos a repasar rápido 3 cuestionamientos. El primero es de Enrique Peralta, que dice: irónico escuchar a la diputada Belloso. El plan de Bukele, cuando ese era el mismo plan que tenía el Frente para acaparar instituciones con sus militantes. ¿O no querían elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por medio de elección popular? Cuestiona Enrique Peralta. Rafael Carpio secunda la observación de la diputada Belloso y dice: el discurso en la ONU, refiriéndose al presidente Bukele, se vio y se escuchó vacío, sin rumbo y desconectado con la realidad del país y esconder lo incómodo real, señala Rafael Carpio. Finalmente, William Gutiérrez dice: el FMLN hizo un golpe al órgano judicial cuando dio el tarimazo en 2012. Donde se impusieron como presidente de la Corte Suprema de Justicia a Ovidio Bonilla y nombraron a Salomón Padilla como magistrado. Vamos rápido al set para las respuestas de la diputada Belloso, Eduardo. Muy bien, preguntas muy puntuales. Sí, bueno, creo que como partido durante las gestiones, las 2 que tuvimos al frente del Ejecutivo, en muchas ocasiones quizás no coincidimos con algunas resoluciones, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional en aquel momento, sin embargo, siempre fueron acatadas, como reconocimiento a que son de obligatorio cumplimiento, más allá si las compartís o no, que es lo que no vimos por parte de Bukele con la sala que destituyó, que aun cuando le señalaba sus excesos, cuando se excedía de sus facultades, en el marco de la pandemia principalmente, pues obviamente no le parecía y simplemente no las cumplía. No es cierto, ¿verdad?, de que hubo intenciones nuestras de hacer un control total de las instituciones. Desde la Asamblea Legislativa nunca el Frente tampoco tuvo la posibilidad de decidir por sí solos. El mayor número de diputados que tuvimos fue 35 en el 2009 y siempre hubo, digamos, necesidad del diálogo, del debate, para encontrar los consensos que permitieran tomar decisiones e ir avanzando en diferentes iniciativas desde el órgano legislativo, por ejemplo. Hoy no es el escenario que vivimos, donde obviamente Bukele tiene a través de sus diputados la posibilidad de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, pero en lugar de dar respuesta a los problemas que la gente requiere les sean solucionados, está avanzando en el cumplimiento de una agenda para satisfacer su interés de control total. Esas son las diferencias. Yo creo que son escenarios totalmente diferentes. Sí hay que decir y recordar que hubo señalamientos antes de que el Frente llegara a la presidencia de que acá se iba a hacer y deshacer cuando nosotros estuviéramos ahí. Creo que dimos muestras claras de nuestro compromiso bajo los principios democráticos, tratando siempre de privilegiar el diálogo. Somos un partido que desde su origen lo hizo, tuvo la capacidad de participar en la construcción de los acuerdos de paz a través del diálogo, de encontrar puntos comunes, poniendo al centro los intereses del país. Y solo rápidamente el último señalamiento que decían, un intento de golpe al órgano judicial con Ovidio Bonilla cuando se... No, ese fue un marco de una elección legal, según los procedimientos y los tiempos establecidos en la legislación y las facultades. A toda Asamblea Legislativa le corresponde la elección de 1/3 de la Corte Suprema de Justicia. En cada periodo es así corresponde, y eso se rompió por primera vez luego de la firma de los acuerdos de paz, donde se dio esa reforma, en esta ocasión, con esta legislatura, con el golpe de Estado el 1 de mayo. Creo que al final
Incluso esos funcionarios que se mencionan ahí después fueron destituidos por una resolución de inconstitucionalidad y ahí quedó, se respetó aun cuando no se compartía. Que hubo manifestaciones en contra de esas resoluciones, que nos expresábamos cuestionando también las motivaciones muchas veces de esas resoluciones, lo hicimos, pero al final siempre se acataron y respetaron. Por eso creo que no es comparable el escenario cuando hoy vemos un gobierno que desde que inicia el 1 de junio del año 2019 ha dado muestras de que no le importa respetar los marcos legales, los procedimientos, y lo que ha hecho es pasar por encima de sus facultades y de la misma legislación nacional. Diputada, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, nuevamente por el espacio. Un saludo especial a toda la población, igual a quienes comentaron a través de las redes, y siempre en la disposición de poder compartir con ustedes a través de este programa. Y gracias a ustedes por su fiel sintonía. Por supuesto, descansen y regresamos el día de mañana.